Amigos y seguidores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético. Amigos, antes de empezar, les aviso que voy a contentar a ciertos seguidores y prometo tratar el tema del Reino Unido e Irlanda con respecto a una eventual escalada en las protestas y disturbios. Proceso que podría reactivarse y aquí habría que evaluar la posibilidad de una posible estrategia de la tensión en acto. También seguiré tratando el tema de Ucrania, que es el tema de la confrontación del globalismo contra Rusia. Y también es un tema relacionado con la Unión Europea. Estoy procesando la información surgida en las últimas horas y dependiendo de esto voy a decidir si el próximo video será sobre este tema o el tema irlandés o cualquier otro tema si aparece alguna novedad. Bien, la gente se preguntará, ¿y qué tiene que ver Alemania con lo que está pasando, con la crisis en Ucrania, con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, con lo que podría desarrollarse en Europa en los próximos tiempos? Pues frente a todos estos temas, lo que decida hacer Alemania va a tener su importancia. Y ya se los voy a explicar, pero vayamos antes con un pequeño preámbulo para centrar la cuestión. Eh, a la nación alemana, desde que nació en 1871, hace 150 años, le ha tocado como designio inevitable un destino bipolar. O sea, o es potencia o es prisionera. ¿Será que el destino de Alemania no puede ser el de un país normal? Y aquí la respuesta es obvia, casi tonta. No, Alemania no puede ser un país normal, porque es un país central y nodal en un continente. Y basta ver un mapa para comprobar esto. Y busquen en el mapa también si existe algún otro país que sea realmente tan central. Bueno, hay otro país central, Italia. Italia lo es con respecto al Mediterráneo. Por eso cualquier conexión histórica entre Italia y Alemania siempre será vista por ciertos poderes como preocupante. Pero en los otros continentes no se da esa centralidad. En Asia, naciones como Rusia, India y China impiden esa centralidad. Y en las Américas tampoco se da esa centralidad, porque hay un continente norte y sur separados en muchos, demasiados aspectos, donde en el sur Brasil parece central, pero internamente está descentrado, a pesar de la corrección que se intentó hacer con Brasilia. Y en África también hay un país central, que podría ser el Congo, pero ese continente se encuentra lejos de ser un continente capaz de expresarse libremente como una verdadera voz en el continente, en el concierto internacional. Bueno, me interesaba presentar esta cuestión de la centralidad porque toda estrategia y geoestrategia parte siempre de la geografía, del territorio, de la morfología, porque la geografía, salvo que ocurran verdaderos cataclismos geológicos, la geografía es fija en el tiempo y no la puede cambiar ningún poder humano. Bueno, seguimos. En el video que hice sobre Mario Draghi y la operación Italia es nuestra, la coyuntura globalista pasará por Roma, expuse el tema de que la unificación de Alemania creó un problema histórico para todos los actores internacionales, los grandes actores internacionales. Y también expliqué que el remedio que se quiso poner para controlar los efectos de la reunificación, que fue la implementación del euro, se demostró que no funciona, porque el euro, al ser una moneda débil para los alemanes, al actuar como si fuese una moneda permanentemente devaluada para la economía alemana, esta ventaja terminó por encender de nuevo la locomotora alemana. Y con este despertar se reactiva nuevamente el problema histórico de Alemania como potencia,
que, dada su ubicación central, siempre estará necesitada de un espacio vital contiguo que convierta esa centralidad geográfica en ventaja y no en desventaja, en ventaja estratégica y no en un corral que la pueda encerrar o cercar. Es por eso que en ese video definí a Alemania como una nación claustrofóbica. Desde luego, mucha gente dirá que han pasado casi 90 años desde la llegada del nazismo y que la Segunda Guerra Mundial dejó una lección imborrable. Por lo tanto, los alemanes han cambiado, deben haber cambiado. Bueno, déjenme anunciarles una vez más que a los bebés no los trae la cigüeña. Y ahora se los voy a explicar. Además, porque este es un video para adultos en donde creo que el tema se puede tratar sin generar traumas. Señores, el mapa no ha cambiado. Alemania sigue estando donde está y el potencial productivo de Alemania tampoco ha cambiado. Ha sido destruida más de una vez y siempre se volvió a levantar. Y esta condición geográfica y esta capacidad productiva siempre van a ser determinantes en la visión estratégica de este país, más aún cuando este país ha vuelto a ser una potencia. Una potencia castrada a nivel político, militar y cultural por el determinismo atlantista, pero no hay duda de su potencia económica. Y si me lo permiten, esto cuenta mucho más que cualquier otra cosa. Bueno, vayamos por partes tratando de poner orden. 1. La Unión Europea y sobre todo la eurozona, o sea, la porción donde la moneda es el euro, ambos factores beneficiaron notablemente a Alemania, convirtiéndola de nuevo en una potencia económica de primer orden, la primera de Europa y la cuarta mundial, superada solo por Estados Unidos, China y Japón. Por lo tanto, Alemania, en la medida de lo posible, tratará de conservar este status quo que tanto la ha favorecido. Por lo tanto, la Unión Europea, con sus tratados, acuerdos y leyes, no se toca, no se debe tocar. Por favor, no inventen mucho. 2. Pero los Estados Unidos, a partir de Joe Biden y por medio de su peón Mario Draghi, ha emprendido una ofensiva contra este statu quo, la cual consiste en la operación Italia es nuestra, que ya expliqué en el video sobre Draghi, la cual implica que Italia debe volver a ser una colonia exclusiva de Estados Unidos y de nadie más. Pero a su vez, la operación de los Estados Unidos en Italia tiene también como fin avanzar hacia el proyecto atlantista de los Estados Unidos de Europa, en donde se deberán promover los pasos sucesivos hacia la unión fiscal y finalmente la unión política. Y ante esta perspectiva, Alemania siente horror. Y aquí no se trata de invocar la constitución alemana, que prohibiría dar estos pasos. Esa es una excusa. El horror alemán consiste en que el avance de todos estos planes atlantistas cambiaría cierta correlación de fuerzas que hasta ahora la ha favorecido, especialmente a partir de la reunificación. Y este temor es uno de los principales impulsores del por qué Alemania se abrió tanto a China en los últimos años, hasta convertirse en su principal socio comercial. Y este temor también fue el que impulsó a Alemania, en contra de la determinación angloamericana, a llegar al acuerdo con Rusia para construir el gasoducto Nord Stream 2. Y sin la menor duda, estas dos decisiones estratégicas tienen como objetivo, entre otros, compensar eventuales cambios en el statu quo europeo, disminuyendo la dependencia hacia esa zona. Y estas decisiones desde el principio se han puesto en práctica con independencia de los cambios que puedan ocurrir en los Estados Unidos. En otras palabras, sin importar quién gane las elecciones en ese país. Y esto es así porque se trata de decisiones que deben enmarcarse dentro de una nueva estrategia que algunos investigadores apuntan que comenzó desde el mismo momento de la reunificación. Pero ahora, con la llegada de Biden, se reactivó la ofensiva contra Rusia.
contra China y se pretende cambiar el statu quo europeo. Y todo ha ocurrido a gran velocidad. Y ante esta situación, donde al parecer nadie se podrá tomar muchas pausas para pensar, ante esta situación, ¿qué hará Alemania? O mejor dicho, ¿qué harán ciertas élites alemanas? Una opción podría ser la de ceder, arriesgando la posición preponderante de Alemania dentro del concierto europeo, teniendo que redimensionar el intercambio con China y desde luego renunciando a la ventaja estratégica que va a proporcionar el gasoducto con Rusia. Y todo esto no parece un buen negocio. Más aún porque este negocio consistiría también en dejar que los Estados Unidos vuelvan a ser el supervisor de Alemania, el supervisor y comisario permanente de su condición de nación perdedora con soberanía limitada, muy limitada, desde hace 76 años. Pero la otra opción podría ser resistir, teniendo que asumir riesgos de otro tipo. Por ejemplo, el riesgo de que los Estados Unidos, a través de Italia y muy posiblemente a través de Francia, podrían ser los encargados de realinear a Europa. Y aquí el riesgo podría ser que se desarrolle una configuración con un eje constituido por los países del sur de Europa y otro constituido por los países del norte. Una situación de multipolaridad occidental que sin lugar a dudas constituye el peor escenario posible para el globalismo atlantista. Aunque todo esto estaría lejos de ser una tragedia, una calamidad, por más que insistan los euromísticos y los euromaníacos en presentarla como tal. Señores, a pesar de la censura del sistema de dominación, se está hablando cada vez más de una ruptura del esquema atlantista en Europa, que tiene su fulcrum en el dominio sobre Alemania, donde los Estados Unidos deben seguir como de costumbre en su rol de Führer iluminado del imperio único globalista. Y llegado a este punto, cabría también preguntarse cuál podría ser el papel de Francia en todo esto, porque una reacción independentista de Alemania, incluso moderada, podría encontrar resonancia en países como Holanda, Bélgica, Austria, pero también en la misma Italia. Cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Y con una Alemania que pudiese reforzarse desde el punto de vista energético con Rusia y desde el punto de vista comercial con China, pues semejante situación podría poner entre dos aguas a Francia. Situación que posiblemente los franceses podrían compensar cediendo ante el atlantismo. Eso sí, con mucho desagrado, con mucha grima. Pero a lo mejor lo podrían hacer a cambio de ayuda para defender el muy lucrativo dominio colonial que tienen en África, amenazado en los últimos tiempos por China, Turquía, los acuerdos de Abraham, los BRICS, etcétera, etcétera. Dominio colonial sin el cual la sustentabilidad económica del Estado francés sufriría un serio revés. Por lo tanto, el dilema de Alemania podría tener su gemelo en el dilema de Francia. Y si Francia se volviese soberanista, con un triunfo del nacionalismo en las elecciones del próximo año, pues esto, paradójicamente, no debería ocurrir nunca. E ilustra cómo Francia, al fin y al cabo, depende del atlantismo angloamericano para mantener su condición de pequeña potencia. Y esta dependencia no puede alinearse con ningún soberanismo, sea europeo, ruso, chino o americano. Y esto resalta aún más la importancia de conservar sus colonias en África. Pero bueno, volvamos a Alemania, o más bien vayamos a la actualidad, como complemento a todo lo que he venido exponiendo. En las últimas horas, Angela Merkel ha reiterado la voluntad de su gobierno por terminar la construcción y poner en servicio al gasoducto Nord Stream 2, afirmando que aunque tenemos muchos conflictos que complican las relaciones con Moscú, siempre debemos mantener abierto el diálogo. Y cuando un periodista local le preguntó si, al igual que Joe Biden, consideraba que Putin es un asesino,
La canciller alemana afirmó que lo que tenga que decirle al jefe de Estado ruso sobre ciertas cuestiones, prefiere hacerlo personalmente. De hecho, y a pesar de las objeciones públicas puestas por Berlín con respecto a Moscú en materia de derechos humanos, y a pesar de su intervención firme y directa en el caso de Alexei Navalny, Alemania se ha ido diferenciando cada vez más de la Unión Europea y en especial de los países más sumisos a los Estados Unidos en su política hacia Rusia. Y el mejor ejemplo de esto es el caso del gasoducto Nord Stream 2, al cual no desean renunciar, a pesar de todas las presiones que llegan tanto de Washington como de otros países de Europa, e incluso desde dentro de Alemania. De hecho, nada más y nada menos que el ex canciller de Alemania, Gerhard Schröder, que desde hace años es el presidente del consorcio encargado de la construcción del gasoducto, Schröder lleva varios meses criticando fuertemente a los Estados Unidos, declarando que Berlín no debe caer en el acoso abusivo de la Casa Blanca. Bueno, la verdad es que utilizó la palabra bullying. Y la misma Merkel, aunque no simpatiza mucho con Schröder, de una forma u otra ha terminado por remachar sus declaraciones al hacer énfasis en la naturaleza estrictamente geopolítica de las objeciones al gasoducto. Por lo tanto, Alemania se ha convertido en el principal obstáculo a la operación puesta en marcha por Biden, cuyo objetivo es aislar y estrangular a Rusia. Y llegado a este punto, se debe recordar que, aunque debilitada, la capacidad de los Estados Unidos de maniobrar a la clase política alemana sigue siendo importante, hasta el punto de que dentro del mismo CDU, el partido de Angela Merkel, ha surgido una fuerte oposición al gasoducto, que se suma a la de los numerosos Gauleiter de los Estados Unidos que pululan en la política alemana en general. Y, llegado a este punto, hacer pronósticos se pone muy cuesta arriba, tomando en cuenta la situación en Ucrania y las próximas elecciones federales que se llevarán a cabo en Alemania el próximo 26 de septiembre. Y aquí lo interesante es que el gasoducto podría quedar más que listo antes de esa fecha. De hecho, hasta podría entrar en servicio antes de celebrarse las elecciones. Así que habrá que estar pendientes de esta situación, porque de su desarrollo se podrían derivar consecuencias verdaderamente globales y decisivas. Y ya para cerrar este tema, se debe resaltar que el movimiento Dexit, poco a poco y volando por debajo del radar, está tomando fuerza. ¿Y qué es el Dexit? Es el movimiento cuyo objetivo es el de llevar a la salida alemana de la Unión Europea. Y como era de esperarse, toda la galaxia globalista en todo el mundo se burla de este movimiento y se empeña en mostrarlo como algo tan ridículo como irrelevante, impulsado por un grupito de conspiparanoicos exaltados, a los cuales solo les falta mostrarse con un sombrero de papel de aluminio. Y esto, sin duda alguna, se trata de algo muy auspicioso para el movimiento, porque esta es, ni más ni menos, la misma actitud arrogante y presuntuosa con la cual las élites británicas juzgaron al movimiento Brexit cuando estaba dando sus primeros pasos, y a Nigel Farage, su líder, se le trataba como a un payaso exaltado. Bueno, espero que toda esta información les resulte útil para ampliar su visión panorámica acerca del problema creciente que está enfrentando el globalismo para seguir imponiendo su dominación totalitaria sobre continentes y naciones. Y sobre todo quisiera que se fijen en la aceleración globalista, en la alta velocidad globalista. Señores, no pueden bajarla, no pueden levantar el acelerador, porque deben recuperarse de muchos accidentes que se han ido acumulando. Y sobre todo, deben actuar antes que el despertar de las gentes se convierta en el verdadero virus, el virus verdaderamente global e indetenible contra el cual nada podrán, porque será Mr. Caos el que decida.
Y desde ya les adelanto que Mr. Caos ya ganó. Ganó hace tiempo. Solo viene a ajustar cuentas. Bueno, amigos y seguidores, muchas gracias por la atención e infinitas gracias a los patrocinantes que colaboran con la sustentación económica de este proyecto. Proyecto al cual podrán sumarse en forma fácil y económica escogiendo cualquiera de los enlaces que encontrarán en el texto adjunto a este video. Mientras tanto, activen sus facultades básicas para la supervivencia, cuídense a sí mismos y a los suyos y hasta pronto, muy pronto.